Ejercicio de las áreas sombreadas. En un círculo de radio 1 metro se trazan dos diámetros perpendiculares. Tomando como diámetros los radios, se construyen 4 círculos. El área de la región sombreada es... Observa este razonamiento. Evidentemente, es muy difícil, al parecer, hacer el cálculo de esta área. Entonces, aquí tú tienes que ver lo siguiente, de que aparece una circunferencia grande y 4 pequeñas. Entonces, debido a la perfección de esta figura, aquí debe haber bastante simetría. El problema lo tienes que resolver así. Voy a hacer el siguiente trazo. Si tú unes estos puntos que he llamado B y C mediante ese segmento, y ahora unes así, por ejemplo, mira lo que va a pasar. Es evidente que por la simetría de la figura, esta parte es igual que esta. Igual que esta, igual que esta. Esas partes que te estoy indicando, evidentemente son iguales. Entonces lo que vas a hacer para resolver, vas a hacer un traslado. Esta región lo vas a trasladar aquí. Y esta lo vas a trasladar acá. Aquí ya no quedaría nada y acá se va a llenar. Mira cómo quedaría la figura. Observa cómo ha quedado esto. Aquí no ha quedado nada y todo ha quedado ahí. Así como hice en este cuadrante, igual voy a hacer en cada uno de los otros cuadrantes. Todo quedaría de esta forma. Entonces, así ha quedado la figura. Toda la parte sombreada que estaba por acá se ha pasado a esos lugares. Y entonces, es fácil ya calcular el área de esa región que está sombreada. Simplemente hacemos así. Lo hacemos con una resta de áreas. Digo lo siguiente, el área sombreada va a ser igual al área del círculo grande menos el área de esta figura, que evidentemente por la simetría es un cuadrado. Entonces voy a calcular a cada uno de estos. Por ejemplo, según dato del ejercicio, ese círculo grande, su radio es 1. Y sabemos que si es así, el área de un círculo es pi por su radio al cuadrado. Falta el área de ese cuadrado. Para ese cuadrado es fácil calcular cuánto mide su lado. Por ejemplo, aquí es 1, aquí es 1. Evidentemente, este triángulo es un triángulo rectángulo de catetos 1 y 1. Y ese triángulo que tiene catetos iguales es el triángulo notable de 45 grados. Y si sus catetos miden 1, entonces la hipotenusa, esta valdrá el cateto multiplicado por raíz de 2. Es conocido esa relación. Por lo tanto, el valor de esto es raíz de 2. Y eso es justamente el lado de ese cuadrado. Entonces, si sabemos eso sobre el cuadrado, que su lado mide así, entonces también recordemos que el área de un cuadrado es
lado elevado al cuadrado. Por lo tanto, el área que me piden sería pi menos, entonces va, pi menos 2. Esa es la manera de resolver este ejercicio. Si deseas más ejemplos para que domines esto, tú o tus seres queridos, simplemente apóyame con tu suscripción si es que todavía no lo has hecho. Para de esa manera siempre seguirte sacando más material que será fundamental en la vida de tu familia. Ya te traigo más ejemplos mientras me estoy yendo. ¡Chao!